Y de nuevo en Triana. Y hoy vamos a hablar de una historia de un hombre que empezó de botones un estudio de arquitectura y terminó siendo consejero de trabajo. Pero vamos, un hombre comprometido. Fue de los visionarios que estuvo en la unidad con los primeros asociaciones de vecinos. Ha sido profesor de la escuela de aparejadores y ha hecho miles de cosas. Ha tenido alcalde 2 veces en nuestra ciudad, pero vamos a dejar un poco. Y la figura que ustedes ven es nada menos que don Guillermo Gutiérrez Crespo, ilustrísimo señor, naturalmente que sí. Guillermo, buenos días. Buenos días. Un saludo muy cordial por estar con nosotros. Y un placer verte de nuevo y verte bien, porque cuando la gente todavía nos vemos bien, es una alegría, ¿no? ¿Qué recuerdas de cuando fuiste botones allí en ese estudio? Cuando fui botones, pues tendría 16 años aproximadamente. El estudio era de unos arquitectos muy importantes de Sevilla, que eran 3 arquitectos muy importantes de Sevilla, y lo más duro fue que en el estado de sesión del 69 me detuvieron, una de las veces que yo he sido detenido por la Brigada Político-Social, y claro, como falté al trabajo 3 días, injustificadamente me despidieron por falta injustificada del trabajo. No podía ir, estaba en los sótanos de la Gavidia siendo torturado. Oye, Guillermo, ¿y cómo es que tú estabas en las Juventudes Obreras Católicas y después te vas directamente al Partido Comunista? Yo entro en la Juventud Obrera Católica, no, al Partido Comunista, no, al socialista. Yo entro en la Juventud Obrera Católica, entro en Los Pajaritos. Cuando a mi padre le dan comprar un piso en Los Pajaritos, tienen la suerte de comprar un piso en Los Pajaritos porque vivíamos... Un mundo, con 30 metros cuadrados, que era un palacio, Bueno, yo la primera vez que me duché en mi vida. En la casa que yo vivía en Nervión no había agua corriente y no había ducha. La primera vez que me duché tenía 15 años. Y en la iglesia de Los Pajaritos había un par de curas muy comprometidos, y en torno a eso, y a mi padre, que también era una persona comprometida, entré en la Juventud Obrera Católica. Llegó un momento en que la religión se quedaba corta para arreglar los problemas de los demás, ¿no? La religión arregla los problemas de uno, en uno, pero los problemas sociales no. Y entonces tuve que dar el salto a la política. Y de ahí salté a lo que fue Juventudes Socialistas en aquel momento. Y ya de Juventudes Socialistas empezó y hasta nuestro día. Y visionas en la unidad, me refiero aquí al Proyecto San Pablo, ese alma mater donde está nuestro amigo Pepe, que sigue todavía al frente de ella. Visiones que en la célula local de un barrio es importantísimo para el desarrollo de la ciudad. Sí, nosotros constituimos, digo nosotros, el PSOE constituyó una cosa que se llamaba comités de barrio, hablo de clandestinidad, sí, pura clandestinidad, y en esos comités de barrio también estuve yo participando algún tiempo con otros amigos y amigos de por ejemplo, del Partido Comunista. Recuerdo que Antonio Rodrigo Torrijos estaba en ese comité de barrio. Por cierto, que lo detuvieron a él y a mí, y yo conseguí escaparme porque me avisaron en una segunda detención, ¿no? Cuando empieza la transición a la democracia, nosotros decidimos transformar los comités de barrio a aquello que estaba constituido, que eran asociaciones de vecinos, aunque el gobierno del franquismo quería que fueran asociaciones de cabeza de familia, que es lo que entonces estaba legalizado. Pero conseguimos legalizar las asociaciones de vecinos y constituimos la Federación de la Unidad, siendo presidente Alonso Balosa de aquella federación. Guillermo, es curioso que después estás, bueno, primero por vivir en Los Pajaritos, pero después te centras mucho en Amate. O sea, es Madre de Dios Candelaria Pajarito, sigue siendo desgraciadamente una falta de pulso social y de regeneración social importante. Claro, hay que recordar que mi padre fue alcalde de barrio nombrado por Juan Fernández de Los Pajaritos. Y el hombre también hizo bastante por aquello y bueno, pues nos relacionábamos con la gente de Madre de Dios, lo que se llamaba 3 barrios. Madre de Dios, Candelaria y Pajarito, que eran 3 barrios con bastantes necesidades entonces y hoy mucho más. En este momento son barrios que tienen muchísimas necesidades y yo creo que no están siendo bien atendidos por las administraciones en general, ¿no? Con lo cual había que implicarse con aquellos barrios y nos implicamos con aquellos barrios. Como anécdota, hicieron una entrevista, un estudio social en Los Pajaritos cuando yo vivía allí, sería el año 68, 69, 70, quizás 70, y en Los Pajaritos había 2 estudiantes universitarios, 2, uno era yo. El resto de los chavales estaban trabajando o en el paro, allí no estudiaban nada.
con lo cual eran barrios que requerían mucha entrega, ¿no? Y entonces pues mi padre se entregó como alcalde de barrio, a mí no me parecía bien, y yo me entregué como socialista, que era. Después, en ese deambular que tiene la política, te vas directamente a una legislatura, la primera legislatura del excelente alcalde, y después la segunda donde tú absorbes también la seguridad de Sevilla, la policía local. ¿La primera? La primera. Sí, la primera y segunda. En la primera y la segunda, en las dos legislaturas asumí la policía local. Recuerdo yo que estábamos incipientemente allí en el pabellón de Brasil. Fue también otra de las obras que también se hicieron. Es que yo estaba también dejado de amor de Dios, estaba como un hospital de infancia, estaba puesto allí de Natal. Y lo convertiste en algo extraordinariamente bueno. ¿Cómo entras tú allí de concejal? Pues mira, la razón fundamental es que en la manifestación del 4 de diciembre yo fui el responsable de la seguridad de la manifestación, que salió bastante bien. Es verdad que hubo muchísimos voluntarios de todos los partidos políticos que ayudaron. Incluso en el conflicto que se produjo en la Plaza Nueva al llegar con los de Fuerza Nueva que estaban por allí, pues se me ocurrió proteger Fuerza Nueva. Y aunque no era muy entendido por la gente, fue la mejor manera, lo mejor que hicimos. Porque protegíamos Fuerza Nueva, pero estábamos protegiendo a la manifestación al evitar que alguien insultara, ¿no? Y bueno, se creó una cierta aureola de que yo servía para lo de la seguridad. Cuando llegamos al ayuntamiento en el 79, ¿quién salía a la policía? Guillermo. Y sí, Guillermo se fue a la policía. Tú siempre tienes ese concepto de todos, no eres excluyente en nada. No, pues Guillermo se fue a la policía. Anécdota otra vez. El día que me presento en la policía municipal me presento como iba, con un jersey y un pantalón. Y había 659 hombres con camisa y corbata, con uniforme, formado, con su pistola, y yo, un niño con 29 años, fui a pasar revistas en esas condiciones tan poco presentables. Sí. Fue un error que después le he pedido disculpas a ellos montones de veces. Me equivoqué. Es curioso, en aquel tiempo también hace una reforma importante en la policía local. Le toma el pulso, se implantan las grúas municipales, aunque nunca no existían, se empieza a hacer con las primeras Polaroid para que tuvieran un testimonio directo de lo que estaba ocurriendo. Lo recuerdo aquello perfectamente contigo y tomas cartas en el asunto y dices, bueno, vamos a poner orden en la ciudad y orden en el cuerpo. Era necesidad, y vamos a jubilar los que no están ya en condiciones y vamos a hacer una policía operativa. Sí. Yo creo que se hizo una buena labor y ellos, cuando digo ellos, digo los 649 hombres que había cuando yo entré, tenían muchas ganas de ser reconocidos y respetados por la ciudadanía. Cuando yo llego, no sé si os acordaréis, los mayores se acordarán de esto, la policía municipal eran los guindillas y había que hacer los policías municipales. Había que conseguir que la gente lo respetara, que la gente no lo respetara. Había muchas razones para que eso fuera así. Su propia formación, por un lado, y después eran personas que casi todos tenían un trabajo fuera de la policía. Con lo cual el jefe que tenían fuera de la policía también era jefe cuando estaban en la policía y al final no tenían la autoridad de nadie. Y los concejales de aquella época eran muy aficionados a quitarle la multa a los amigos. Con lo cual los policías para mí quedaban bastante mal. Entonces yo creo que lo que hicimos fue, primero, darles a ellos la categoría de policías municipales y segundo, irle pidiendo a los ciudadanos que fueran respetando a la policía, porque era la mejor manera de respetar la convivencia entre los ciudadanos. Y yo creo que lo conseguimos. También respetaste mucho a las personas que estaban ya en punto de jubilarse, sí, porque ahora no tenían la presencia ni tenían la talería que deben tener un policía que debe estar en plenas facultades. No estaban mucha gente muy gruesa, estaban mucha gente... Pues mira, creamos una cosa que no era legal, pero lo hicimos, que era la segunda actividad. Digamos, si en el ayuntamiento de Sevilla tiene que haber policía vigilando el ayuntamiento, vamos a poner los mayores, ¿no? Y los más jóvenes a la calle. Donde había en el servicio de información, que eran policías municipales de paisanos, pongamos mayores. Entonces, como yo legalmente no podía pasarle una segunda actividad, que eso sí lo tenía la Policía Nacional, pero no lo teníamos nosotros, lo que hicimos fue buscarle una segunda actividad dentro del ayuntamiento. Retirarlos de la calle e ir metiendo gente joven a la calle. Le das también un puesto de la entrega, por ejemplo, de citaciones, documentaciones que iban a las casas los mayores, ¿no? Sí. Era la parte, y después la calle Pajaritos, ¿no? Que también era la... A dar una cosa que se acordarán los mayores, que era la fe de vida y estado. Sí. Las comprobaciones. Afortunadamente eso ha desaparecido, pero entonces la Policía Municipal daba fe de que este ciudadano estaba vivo y estaba casado o soltero.
ciudad empieza a crecer y tampoco está ordenada, me refiero al urbanismo, adecuado a las viales, ¿no? Muchas vueltas, muchos problemas, falta de coordinación, los semáforos se ponían totalmente de forma sin saber dónde, hasta conseguir exactamente hacer que se pusieran ya en su sitio. Ese plan vial. El plan vial ese que hicimos, no sé, cortamos y seguimos. Sí, no te lo comento. No, seguimos, ¿no? Sí. Nosotros lo que hicimos, lo que yo hice en aquel momento fue intentar hacer lo que se llamó el plan centro. En aquel momento, que fue intentar fundir, porque en la primera corporación, la del 79 al 83, la policía municipal la llevaba Guillermo Gutiérrez, pero el tráfico lo llevaba José Manuel Cervera, que era del Partido Comunista. Y no había mucha colaboración, ni siquiera entre los funcionarios, con lo cual aquello era difícil. Entonces lo primero que hicimos fue intentar hacer una cosa conjunta, que el control de los semáforos vía telefónica se hiciera con la policía y la policía ayudara al tráfico. Hicimos un plan de organización de la ciudad que fue funcionando bien. En el segundo mandato ya hice un plan centro en condiciones que tenía cosas tan revolucionarias como cortar la calle Betty al tráfico, que lo corté un día, solo pude hacer lo que se cortara un día, que era cortar la entrada de vehículos privados al centro, que había que cortarlo aquello también, que eso sí se cortó y se cortó bastante mejor. En fin, que hicimos una serie de un plan para que las cosas fueran mejor. Eso fue llevado a los tribunales por parte del Partido Popular en aquel momento y lo pararon, como siempre los tribunales lo pararon, y a partir de ahí hubo una gran dificultad de ponerlo en marcha. Pero yo creo que hubiera sido una buena cosa que ya entonces se hubiera cortado la calle Tetuán, que también la corté un día, la calle Betty, que solo estuvo cortada un día, y haber hecho una planificación de tráfico mejor. Más adelante se hizo. De todas maneras, las viales de Sevilla estaban acostumbrados prácticamente los vecinos a un trayecto que después le combinaba mucho esfuerzo cuando se variaba, ¿no? Es decir, le afectaba mucho y había muchas protestas, había mucha gente. Bueno, es que yo llegaba de mi casa, entraba por torneo, llegaba a la derecha y siempre recuerdo esa calle hablando de Felipe González y de Alfonso y de todos los que tuvieron la suerte de tener el 92 en sus manos, que se veía, no miraba el río, se veía tiene una tapia enormemente larga, una calle totalmente oscura, llena de baches, y nos dimos cuenta cuando se derribó que había más Sevilla detrás de la valla. Una gran maravilla, ¿no? Porque la demolición de aquella tapia, la tapia de torneo que permitió la visión, la visión del río y la visión de la isla, ¿no? Fue una maravilla, yo creo que fue una gran maravilla. Aquello se debió efectivamente a la Expo y a la visión que tuvieron la gente de la Expo de incorporar a Sevilla la isla de la Cartuja, que era una isla que estaba utilizada antiguamente por los cartujos y en aquel momento por una empresa que fabricaba lozas y ya está, ¿no? Y fíjate que pasamos de un terreno totalmente baldío a la obra más importante de ingeniería y sobre todo de lo que es fibra óptica, claro. Todo, cada milímetro cuadrado de allí está lleno. Allí, aunque la gente no quiera reconocerlo, allí se iniciaron los teléfonos móviles. En la isla se iniciaron los teléfonos móviles. Yo tengo uno. De esos grandes, ¿no? Sí, yo tengo uno. Cuando terminó la Expo del 92, se subastaron los teléfonos móviles. Yo fui a la subasta y compré uno y lo tengo en casa. Un teléfono que ha funcionado durante algún tiempo, ¿no? Ese teléfono está funcionando algunos años después. Hicimos esa gran, yo diría, innovación, pero en la fibra óptica hicimos muchísimas más innovaciones. Lo que fue tecnología en general e informática en general fue una bandera del mundo, no solamente de Europa, sino del mundo. En aquel momento, ¿no? Yo creo que conseguimos lanzar Sevilla a la cabeza de la revolución tecnológica en aquel momento. ¿Y actualmente qué hace ahora, Guillermo? Pues mira, yo ahora mismo estoy jubilado de júbilo. De alegría. Sí, estoy jubilado de júbilo. Afortunadamente la salud me acompaña. Soy abuelo y colaboro con mis nietos en todo lo que puedo. Estoy escribiendo, ahora por ejemplo estoy haciendo una historia de mi barrio, de Ciudad Jardín, porque yo he tenido varios barrios,
pero como nací allí, pues de Ciudad Jardín. Escribo y tengo algunas tertulias de amigos con los que me dedico a hablar. Con lo cual escribo, leo y atiendo a mis nietos y soy feliz. Es curioso eso de ejercer de abuelo. Mi hijo segundo, que es ingeniero, me dice: papá, hay que ver los veleres que le está haciendo a mis niños, y tú nunca me hiciste uno a mí. A veces la madre lo ponía, pues nosotros estamos trabajando de sol a sol, nosotros podíamos estar ahí pendientes de poner, y ahora si tienes el tiempo de con un cartoncito, preparárselo, ¿no? Y digo: pues no te preocupes, que yo te voy a regalar este año un nacimiento pequeñito, hecho por mí, para que tú tengas ese trauma, digamos, de que yo no te hice, porque tenía el recuerdo de que su madre le ponía el nacimiento, pero que su padre nunca le había puesto absolutamente nada. Y esto de ejercer de abuelo está bien, porque ve uno la vista de otra forma, ¿no? Es que en nuestra generación yo creo que nos perdimos mucho a nuestros hijos, ¿no? En nuestra generación, yo al menos, derivado de mi condición política, derivado de mi, diríamos, clandestinidad en la que estuve algún tiempo hasta que nació mi hijo, y de mi actividad política, porque yo hice mucha actividad política en los pueblos, los 102 pueblos de Sevilla. Como yo era secretario de Política Municipal del PSOE entonces, tuve que hacer las candidaturas y las listas de los 102 pueblos de Sevilla. Y claro, eso era viajar continuamente, en fin, me perdí a mi hijo, en una palabra, ¿no? Y ahora estoy intentando recuperarme a mi hijo con los hijos de mi hijo. Yo creo que esa es un poco la razón, y estoy siendo una persona feliz, absolutamente feliz. Vengo de haberlos llevado al cole ahora mismo, yo esta mañana los he llevado al colegio. Por tu acercamiento al mundo del trabajo, en un determinado, Manuel Chávez te llama. Manuel Chávez te llamas y te dice: sí, oye, yo quiero contar contigo en este proyecto que tengo en la Junta, y quiero que te vayas de consejero, ¿no? Eso es. Primero por tu... Tú eres un hombre dialogante, siempre has tenido facilidad de empatía con los demás, ¿no? Y eso... Yo estaba entonces en el Parlamento, yo era diputado, yo ya había salido del ayuntamiento, era diputado, hacía mi papel en el Parlamento, hice muchas negociaciones en el Parlamento, muchos acuerdos, es verdad, y él me llamó, y aún no sé por qué, sinceramente aún no sé por qué, él me llamó y le dije que sí, sin dudarlo, ¿no? Sin dudarlo en ningún momento. Le pregunté por qué y no me lo contestó. Cuando ya a los 4 años me cesó, como era lógico, intentó explicarme por qué me cesaba y le dije: no, si tú me tenías que haber explicado por qué me nombraste. Cesarme es lo normal. Es curioso. He terminado, pero nunca me explicaste por qué me nombraste. ¿Con qué problemas te encuentras cuando eres consejero de trabajo, Guillermo? Pues porque estaba hirviendo todo, estaba todo en un ascua que estaba ahí caldeándose. Andalucía era un polvorín, cada provincia tenía un problemón. Todas las provincias tenían un problemón, algunos muy difíciles de solventar, como puede ser el de Santana, o las minas de Alquife, o las minas de Río Tinto, o astilleros españoles. En fin. Cada provincia tenía un conflicto enorme con una gran empresa en quiebra o en crisis, con muchos trabajadores afectados. Y eso estaba dificultando la actividad política en general, porque estaba en la prioridad de cualquier otra cosa que se hiciera. Si ibas a Jaén había un conflicto enorme, y si ibas a Cádiz había otro más gordo, en fin. Y yo creo que esa es la razón por la que él me llama. Y yo creo que en los 4 años apaciguamos, arreglamos algunos problemas, no todos, arreglamos algunos problemas, apaciguamos, y al final de los 4 años, pues Andalucía tenía sus conflictos, pero no ocupaban toda la política andaluza los conflictos, había ya otra cosa que hacer, ¿no? Yo creo que esa fue la gran ventaja. Hubo conflictos más duros, conflictos menos duros, gente que lo entendió mejor, gente que lo entendió peor. Pongo un ejemplo desagradable: cuando los mineros de Córdoba caminaban hacia Madrid y fui a verlos como consejero a un pueblo ya pasada Andalucía, que me llegué para estar con ellos y para apoyarlos, pues salí calentado, me pegaron directamente, me tuvieron a mí en el coche y me pegaron. Había 2 líneas, una que era la de la minería y otra que era la agricultura, ¿no? 2 elementos problemáticos en el tema del trabajo, ¿no? No, y astilleros. Bueno, astilleros, por supuesto, astilleros. Te cogió también la crisis gorda de cierre, sí. Estábamos tanto en la industria mecánica, que era astillero probablemente, como en la industria minera, como en la propia agricultura. Pues, fundamentalmente se estaban cayendo las grandes empresas. Esas empresas que tenían muchos trabajadores y que tenían un cierto futuro, pero que se fue cayendo. Es decir, por poner un ejemplo, el cobre. El cobre llegó un momento que el precio del cobre ya no era rentable, ya no se vendía, por lo tanto había un montón de mineros de cobre que tenían que ir.
Y hubo que intentar arreglar, ahí empezamos con los ERES, a intentar arreglar con el tema de los expedientes de regulación de empleo. Y yo creo que ayudamos a muchas personas a no acabar en la miseria. Después había que tabular de alguna forma la gente que no tenía protección de ningún tipo y que había que dar una solución agraria a través de las cartillas, como fuese, pero la gente tenía que comer. O sea, muchas veces se habla de memoria, pero no se ve cuando llega un pueblo y no come la gente, es que de verdad no comen, y si comen es porque le dan algo. Claro. Pero yo creo que la historia de España no se ha reconocido todavía y se reconocerá tarde o temprano. Hay una de las actividades de Manolo Chávez mejor hecha, que es cuando él establece las pensiones no contributivas. Eso en España no existía. Pero cuando Manolo llega y es ministro de Trabajo, él desde el Ministerio de Trabajo estableció las pensiones no contributivas de las que disfrutan hoy millones de personas que no tendrían pensión ninguna. Desgraciadamente lo van a juzgar dentro de poco por otra cosa, ¿no? Entonces, eso se hizo se hizo los ERES, por otro lado también, que también ayudaba de alguna manera a la salida más o menos honrada y honesta de la gente, y se estableció, como dice, lo que se llamó el PER, ¿no? Lo que se llamó el PER, el sistema de subsidio agrario, que tanto ha sido criticado fuera de Andalucía, pero que entre otras ventajas ha tenido. Primero, la gente no ha pasado hambre, y segundo, los pueblos andaluces son los únicos pueblos que se han desarrollado. El resto de las comunidades autónomas están desiertas en el campo, mientras que nosotros tenemos un montón de pueblos que tienen su propia habitantes, su propia industria, su propio empleo, su propio trabajo. Es decir, tenemos una tierra muy bien desarrollada. Claro, porque además no. La visión era no deslocalizar los pueblos. Pues la gente tenía que emigrar, y los pueblos como Castilla, toda la parte de para arriba, están solos, o sea, de habitantes, claro, 4. Es lógico, la gente se va a la ciudad a buscar trabajo, eso es normal. Entonces nosotros decíamos, no, tenemos que intentar que la gente tenga trabajo en su pueblo. Y de hecho, si miras el mapa de Andalucía, hay un montón de ciudades medias en Andalucía, ciudades que tienen 20.000, 15.000, 17.000 habitantes con su trabajo, su empleo, su hospital ya, en fin. Creo que es un desarrollo mucho más equilibrado. Y eso lo ha hecho el PER, eso que tanto se ha denostado. Guillermo, viendo la actualidad, desde la libertad que tú siempre has tenido, y ahora mucho más como jubilado, que ya no tiene necesidad ninguna de estar bien nada más que contigo mismo, ¿qué está pasando en Cataluña? Hombre, yo en mi opinión sí, que cada uno tenemos una. Sí, yo voy a dar mi opinión. España ha hecho una gran dejación de la educación y de la formación en Cataluña, en mi opinión, de manera innecesaria. A la mayoría de los catalanes se le ha vendido una historia de Cataluña que es falsa y es mentirosa, pero se la creen. Y tenemos una guerra de sentimientos, que no es una guerra de intelectualidad, sino de sentimientos. Y las guerras de sentimientos son muy difíciles, muy difíciles de equilibrar y de apaciguar, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucha pedagogía, porque es verdad que toda la historia que ellos venden no es cierta y es mentira, pero no tenemos la contraparte. No hay esa contraparte. Yo creo que ha habido una gran dejación de funciones de los partidos grandes de España. PP y PSOE. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, y perdón que te interrumpa un segundo, un amigo tuyo político de altura, se lo pregunté, dice, fuera de micrófono, dice, yo creo que el problema ha sido la poca generosidad de los grandes partidos, porque en un momento determinado se hubieran sido 2 diputados y esto se hubiera acabado el problema, esto no hubiera crecido, porque no hubiera tenido validez ninguna, digamos, estas cosas que son residuales, ¿no? Tienen un 2% de lo que es y también había de tener una ley, sobre todo de cara a las elecciones, que a menos que tuvieran un 8 o un 10% de representación nacional, no podían tener representación en el Congreso. No tiene ningún sentido que vayan allí a insultarnos día tras día. Bueno, es que eso se ha convertido ya en un show. No aportan nada más que bufean por un lado diciendo chorradas, saludar al otro, que creo que está moderándose un poco, ¿sabes? También creo que está viendo un poco la cosa, diciendo que no estaban preparados, que efectivamente esto no era así, pero yo creo que lo que te dicen, ¿no? Que cuando a una generación, son 3 generaciones ya, con gente con 30 años, desde pequeño diciéndole que lo blanco es negro, me decía uno, dice, esto es como entrar en el Vaticano y decirle al Papa que está equivocado, que Cristo no es ahora mismo el Señor, ¿no? Claro, yo lo explico, en mi entorno más pequeño lo he explicado muchas veces como el hijo que se quiere independizar. Cuando un hijo se quiere independizar, normalmente le dejamos que se lleve todas sus cosas.
pero el cuarto no. El cuarto es de la casa. Esto no te lo llevo. Entonces, tú te quieres independizar, independízate, pero el cuarto se queda aquí. Si el territorio en el que tú estás es de todos, yo tengo mi parte ahí, ¿no? Y en el AVE que tú usas, yo he pagado una parte del AVE que tú usas. Y he pagado una parte de tu aeropuerto. Y he pagado una parte importante de tus hospitales. ¿Qué quieres, llevártelo? No. Entonces, si se hubiera hecho esa transmisión, probablemente el problema sería distinto, porque ellos creen que ellos han pagado más a España que los demás y que todo lo que tienen allí es suyo. Y no es suyo, es de todos los demás, ¿no? Pero que las pensiones se las pague España, Claro. que todo se lo pague España, y que una cosa sea independiente, pero con un sueldo, como con un hijo independizado. Pero si ellos tienen esa cultura y llevan con esa cultura mucho tiempo, nosotros tenemos una parte de culpa en no haber hecho la contraoferta para entendernos, ¿no? ¿Por qué el PSOE decidió no estar en Cataluña y estar el PSC? ¿Electoralmente nos benefició? Sí, en un momento determinado. Pero no hay una voz del PSOE en Cataluña, hay una voz del PSC, podría haber una voz del PSOE. Yo creo que eso fue una asignatura pendiente también, ¿eh? ¿Por qué el PP no se ha catalanizado un poquito más? Y está siempre instalado en la guerra de banderas, ¿no? Yo creo que no hay que estar en la guerra de banderas, de verdad que no. Yo creo que el problema de la política es arreglarle la vida a los ciudadanos y vamos a ver cómo se la arreglamos lo mejor posible. No es una guerra de banderas. Hablamos ahora de nuestro ayuntamiento. Tú has estado como teniente alcalde 8 años. Y ya tenemos un magnífico también primer edil que Juan Espada, Ceja, amigo bueno y además un hombre que le gusta Sevilla, un hombre que además no hace sectarismo de una cosa, nunca lo escucha implicado en todo, pero sin sectarismo, es decir, que un hombre que cae bien en todos lados porque tiene una empatía estupenda y sobre todo es muy dialogante, ¿no? Muy dialogante y se llegan a acuerdo fácilmente con él, o sea, siempre que sea razonable lo que se pide, ¿no? El Ayuntamiento de Sevilla también está pasando también una racha también complicada. Sí. Primero porque está simplemente con un voto más, en este caso de Sevilla Plural, que es lo que lo mantiene. Ellos, en principio, de Sevilla Plural, sabía poco de municipalismo, van aprendiendo poco a poco, ven que pueden conseguir más cosas por lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras se está llevando como si fuese un auténtico PSOE el que está llevando las directrices de la ciudad de Sevilla, ¿no? Sin ambaje, ¿no? Es decir, sin buscar polémicas ni cosas raras, ¿no? Tú desde fuera, ¿cómo lo ves? Mira, yo veo en mi opinión, verá, yo creo que el Grupo Socialista lo está haciendo lo mejor que puede, porque no puede hacerlo más. Creo que hay un error de concepto de la oposición conservadora. Yo creo que se equivoca con el planteamiento que están haciendo. Probablemente ellos estén pensando que gracias a ese planteamiento mañana van a tener un alcalde del Partido Popular. Creo que se equivocan en ese tema. Y el grupo de Participa o Plural de Sevilla, no sé qué, me parece que no terminan de enterarse que son concejales de Sevilla y que son representantes de todos los sevillanos. Y creo que tampoco se terminan de enterar de que el pleno del ayuntamiento, no es la asamblea de facultades. En la asamblea de facultades decíamos otras cosas, ¿no? No es la asamblea de facultades. Uno cuando habla allí tiene que hablar con el respeto que se merece la ciudadanía, que está representada por todos los concejales. Si se implantaran estas cosas de que la gente tuviera claro que son representantes de todos los ciudadanos que te hayan votado más que una parte, la situación sería probablemente distinta. Y las buenas ideas que Juan pone encima de la mesa tendrían más apoyo de las que tienen en este momento. Por una parte y por la otra. Fíjate que se trae a Juan Manuel Flores, el médico, se lo lleva a Mate. Él es de Mate de toda la vida. Sí, Carmen Castello, aquí en Triana. Adela Castaños está allí en Alcosa, Juan Carlos Carrera Valera, que está en Gas Contigo y Seguridad y Fiestas Mayores. Y así vamos desgranando, o sea que me refiero, son gente muy válida, son gente que si tú la tratas uno a uno, son gente comprometida de verdad, y gente por la vida por la tarde, con un equipo de gobierno muy reducido y de mucha confianza, es decir, el PSOE se ha dado cuenta de que no se puede abrir la mano, hay que tenerlo todo en un puño, porque si no esto hay después vasos comunicantes que después terminan en cosas raras, como la pasa Manolo, y que va a terminar después de ser un tío honrado en un momento, una situación desagradable, ¿no? Y eso se ha cortado mucho. Con Juan ha cogido muy pocos concejales. Castillo, que está por ejemplo allí en el Polígono Sur, también importante. Yo creo que se hace todo lo que se puede y más de lo que se puede, ¿no? Sí, sin duda. Yo al que más conozco, lo conozco a todos como es natural,
pero al que conozco mucho más es a Juan Manuel Flores. ¿Por qué? Pues porque cuando yo fundo la agrupación socialista de entonces era Cerro, él, que era de Juventudes, entra en el partido desde entonces. Y desde entonces nos conocemos. Él termina la carrera. De medicina, sí, de médico. Sí, hace medicina, hace la especialidad, ha estado de jefe de la UCI, en fin, que yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo. Y es un hombre con una fuerte formación política y socialista. Sí. Y yo es el que más conozco y sé que batalla y lucha mucho por intentar la igualdad de los ciudadanos de Serra Mate con el resto de los ciudadanos de Sevilla. Y así me parece que lo hace el equipo completo. Yo creo que lo hace el equipo, todo el equipo lo está haciendo en ese sentido. Lo que he hecho en falta es sinceramente le digo, una oposición distinta. Yo he gobernado 8 años en el Ayuntamiento de Sevilla y he tenido oposiciones distintas a esta. ¿Ya he llegado a acuerdos con ellos? No sé. Siempre. De hecho, yo cuento como anécdota muchas veces que el portavoz del PP en mi segundo ayuntamiento era Javier Arenas, Sí. y el portavoz de Izquierda Unida, entonces del PC, era Fernando Villamil, Sí. y los tres éramos amigos. Nosotros tres y nuestras mujeres. Y hemos viajado juntos, hemos salido juntos, y terminábamos el pleno y nos íbamos a tomar cerveza juntos, los tres. Eso es importante, esa convivencia es importante. Hablar de lo que habíamos hecho en el pleno, y incluso antes de ir al pleno. Mira, yo llevo estas cosas, pues yo esto no te lo puedo aprobar, yo esto tampoco, esto me tienes que decir, no sé qué, si me das esto, por lo menos te lo pruebo y si no, no te lo pruebo. Lo normal de la política, ¿eh? Con lo cual, cuando llegábamos al pleno, él defendía su posición política, yo defendía la mía, pero no había ni agresividad ninguna, y después nos íbamos juntos y arreglábamos los problemas de la ciudad, ¿no? No hay por qué pelearse con el otro, no es tu enemigo, es representante de otra parte de la ciudad. Adversario, no enemigo nunca. No, él representa otra parte de la ciudad, tú representas una parte y representa otra, no es tu enemigo. Y él está allí para intentar arreglar los problemas de su parte de la ciudad y tú de la tuya, y vamos a intentar arreglar los problemas comunes, ¿no? Esa es mi opinión. Pero yo creo que eso hoy en la política local se ha perdido. Está cada uno contra el otro permanentemente a ver si mañana saca un concejal más o un concejal menos. Ahora se está hablando mucho de peatonalizar las calles. Un proyecto que lleva también Juan Espada aquí es la calle Betis, que a corto plazo que sea transitable y además como plataforma única, ya que los minusválidos no pueden acceder por esas pequeñas aceras. En el año 83 ya lo defendí yo eso. Hubo mucha, fíjate con lo que se pasó cuando se puso la calle Asunción, ¿no? Que prácticamente querían meter fuego a los comerciantes y hoy se alegran más que nunca. Lo que corresponde a la calle San Jacinto, exactamente igual. ¿Cómo vamos a cortar la calle San Jacinto? Hoy es un vergel de amistad, esa calle es bar tras bar. Mire, perdona, y yo creía entonces, en el año cuando lo hice, el 83-84, no me acuerdo ya de eso, creía entonces que la calle Petit podía ser el paseo marítimo de la ciudad, y lo sigo creyendo. Yo creo que Sevilla, si la calle Petit la hicieron peatonal, sería el paseo marítimo de la ciudad, magníficamente, viendo la ciudad al otro lado. Y en aquella época lo pusimos, estuvimos de acuerdo, pero los comerciantes, encabezados entonces por Río Grande, se opusieron. Y Manolo, pues, mira, ¿para qué lo vamos a hacer encontrar a la gente? Pues, bueno, no se hizo, ¿no? Manuel Rodríguez Valle, otro de los grandes gestores de Sevilla, pero con mayúsculas, es decir, que era un gestor, hombre, que vino directamente de la Caja de Ahorro y que tenía unas ideas muy claras sobre cómo debía llevarse Sevilla, después administrarla, hizo muchísimas cosas que se viene un poco a la luz, es decir, él siempre ha sido el hombre que, aunque fue muy simpático en la cuarta distancia, muy serio en su trabajo, ¿no? Es decir, esa empatía no la tenía, ¿no? Desgraciadamente no tenía esa empatía, pero sin embargo ha sido un gran de los grandes gestores de Sevilla, ¿no? Y un gran alcalde. Yo he disfrutado mucho de su sentido del humor, que tiene un gran sentido del humor, aunque la gente no se lo reconoce. Sí, lo he visto. Pero yo lo he disfrutado muchísimo. Simpático, siempre simpático. La gracia corta. Y un hombre que hizo muchísimo por la ciudad. Yo siempre pensaba que se produjo una tremenda injusticia en el 92, porque Manolo preparó la ciudad para la exposición del 92, pero la inauguró otro alcalde.
La verdad es que dio toda la facilidad de vida y por haber, puso pie sobre plano para que todo fuese sin ningún problema, da vía libre al proyecto de Felipe González, que esto estuviese garantizado y sin demoras en lo que se refiere a los conflictos de administración, con la cantidad de terrenos privados que se tuvieron que coger, los cortes que había de la radial a través de la S30 que se veía, si esa ronda de circunvalación se veía hoy estaría muerta. Estaría ahogada, ¿no? Claro, si hubiera ahogada, un dogal que lo había entrada ahogado. para el cerro, entrada para la palmera, entrada, no hay un sitio que no tenga entrada esa. Nos podemos imaginar hoy qué pasaría si los camiones que van de Huelva a Madrid pasaran como pasaban antes Por la carretera Carmona. por la carretera Carmona y por la ronda histórica, que pasaba por la calle Recaredo y por la carretera Bueno, Carmona. yo recuerdo porque yo vivo por ¿Ahí se allí, podría imaginar la gente eso? cuando llegaba el tren se cortaba. Claro. Los camiones allí echando humo desde por la mañana hasta por la tarde, hasta que llegaba el otro tren, no estuvimos ahí, yo tardaba en llegar desde el centro de mi casa, pues se queda una hora y media, desde la calle Orfila, se queda una hora y media llega a mi casa. ¿Por qué? Porque es que estaba totalmente atascado, no había eso. Y eso se dieron facilidades para los puentes, se dieron facilidades para las expropiaciones, Renfe tuvo muchísimo que ver en este tema, porque también querían terrenos, los terrenos estaban complicados de gente particular. Todo eso fue un gran acierto, ¿no? Sí. De todas maneras, ahora digamos también la época de Navidad. ¿La gente somos un poco más cercana o estamos distanciados? ¿No? Yo creo que siempre, ¿no? Yo creo que siempre en Navidad la gente se acerca un poco, me parece a mí, ¿no? Yo por lo menos, mi ¿Y experiencia... los políticos bajan un poco la guardia y son también más humanos? Mi experiencia personal en la política, que he estado mucho tiempo, hace tiempo que Sí, no pero tú has estoy. dejado amigos por todos lados, Guillermo, tú has dejado Sí, pero... afortunadamente de todos los partidos, no los suyos. Sí, pero mi experiencia personal es que cuando llegaba a la fase de la política, ya estuviera en el ayuntamiento, estuviera en el parlamento, o estuviera en el gobierno que estuve, siempre había un mayor acercamiento entre nosotros y diríamos que nos perdonamos más las cosas que no nos gustaban, ¿no? Yo lo he notado siempre. Y yo no soy creyente. No he sido creyente. Pero sí humanista, pero sí eres humanista, sí. No soy creyente, pero entiendo que en esta fecha hay una cierta humanidad que se desborda, ¿no? Que debería ser todo el año, sí, pero que bueno, por lo menos se produce aquí. Y yo creo que pasa en todos sitios, ¿eh? Yo recuerdo en las copas de Navidad, en todos los cargos políticos que he estado, y siempre ha sido muy agradable, siempre. Es verdad que tengo la suerte de tener amigos, que eso es ser millonario, ¿no? Guillermo, dos últimas preguntas. ¿Qué estás escribiendo? Estoy haciendo escribo artículos de prensa que hemos publicado con un seudónimo, unos cuantos de amigos. Hemos publicado varios artículos de eso, siempre con un seudónimo. Nos juntamos Pepe de la Borgolla, Javier Torres Vela, Antonio Ojeda, en fin, gente que ya somos más bien mayorcitos, ¿no? Entonces escribimos un articulito y lo hemos publicado varias veces. Y en lo que le estoy dedicando más tiempo es a la historia de Ciudad Jardín, del barrio de Ciudad Jardín, a su nacimiento, cómo surge, que surge, como sabéis, para la exposición del 29, cómo surge y cómo se conforma el barrio de esa manera, ¿no? Y la vinculación que tiene el barrio con los antiguos marqueses de Nereo. Y después la tertulia, ¿de qué son? Las tertulias. La tertulia que hablamos siempre de política. Algo de cultura también, algo de teatro y de ese proceso. Pero ¿cómo se ve la política desde la distancia? Es decir, desde poder pensar y decirle que uno tiene que hacerse a no poder hacerlo porque lo que si lo dice uno va a un lío. Pues lo primero es con más libertad. Es decir, la gran ventaja que tenemos ya es que podemos hablar con más libertad porque no tenemos cortapisas, ¿no? Ninguno. Primero con más libertad. Y segundo, hay que tener prudencia, porque algunos de los mayores que estamos retirados de la política no tienen toda la prudencia que se debería de tener. Los que están ahora son los que tienen que hacer las cosas. Y si tú quieres opinar, opina, pero al oído, no en la prensa. Le opina al oído a tu amigo o a tu compañero, pero no en la prensa. Nosotros queremos agradecer al ilustrísimo señor don Guillermo Gutiérrez Crespo, primero, que siga como siempre ha sido, cordial, entrante, además sin distancia, segundo, accesible, y tercero, bueno, que Dios lo conserve mucho tiempo con lúcido, porque así también algo de su experiencia, de esa tertulia, de esos escritos, quedarán también para la posteridad. Y sobre todo hablar de esa ciudad jardín sí que es importante, porque desde esa piscina Sevilla, que fue piscina de todos los sevillanos, que fue la primera playa que conocieron los sevillanos, gracias a que se hizo esa piscina. O sea, eso... Antes de esa, como estoy averiguando,
Antes de la piscina de Sevilla, los sevillanos iban a Oromana, Alcalá, en el autobús de Alcalá. Sí, sí, al río. No, a la piscina Oromana, que es la Sí, primera sí, sí. que se abre, al río Guadaira Sí. y a la piscina Oromana. Y después ya a la piscina de Sevilla. Sí. Es que forma parte de lo que estoy haciendo ahora. Bueno, pues ya charlaremos más veces a lo largo del año. Y lo que sí te quiero es, Guillermo, que esos amigos que hemos hablado, que el día que tú quieras lo hacemos también y lo grabamos. Porque debe quedar ese testimonio de que antes de que la gente nos vayamos, porque algún día tenemos que irnos, y nos vamos no cuando queremos, nos vamos cuando las neuronas se nos van, cuando no somos capaces de articular ya los recuerdos. Y mientras tengamos esta posibilidad, yo creo que hoy Internet da la posibilidad de estar 500 años, hay como testimonio oral de lo que se ha hecho. Pues de nuevo, ilustrísimo señor don Guillermo Gutiérrez Crespo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias.